Que el Señor le bendiga, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros una vez más en esto que hemos denominado Iglesia en Casa. Sé que está ahí en su hogar, tal vez en la sala, en la cama, en el cuarto, no sé dónde está, pero acomódese, disfrute del tema que queremos conversar y tómelo de provecho, de crecimiento para su vida. Hoy tengo el placer enorme de compartir este set, este escenario con una persona que no solamente es amigo, no solamente es un consiervo, también es un familiar, es primo mío, es una persona que le he visto crecer en el Señor y que Dios lo usa poderosamente. Randall Vargas, Mipri, bienvenido. Mipri, qué bueno estar acá con ustedes y bueno, saludos también, iglesia, familia, gracias por la oportunidad. Siempre lo he dicho que esta es como mi casa, así que no, estoy feliz y qué bueno construir a través de conversaciones, así que me encanta la dinámica. Amén. Hoy queremos hacer un programa y queremos hablar sobre lo que es el crecimiento intencional. Y es que definitivamente no podemos quedarnos en los quisiéramos, en las buenas o lindas intenciones. Realmente necesitamos hacer intencional las cosas, y para eso necesitamos hacer algunas cosas, algunos cambios, al tomar algunas decisiones importantes en nuestra vida para poder llegar a estos objetivos. Y quiero poner la base bíblica que se encuentra en Filipenses capítulo 2 verso 12, que dice así: lleven a cabo su salvación con temor y temblor. No dice trabajen por su salvación, ya la salvación nos la dio el Señor Jesucristo, así que usted y yo no tenemos que preocuparnos por esta parte, por así decirlo, pero sí nos toca llevar a cabo lo que nos corresponde para cuidar esta salvación. Y lo que hoy vamos a hablar no es solamente en relación a la parte espiritual, aunque viene enfocado en eso, sino en general, para poder mantenernos en una dieta, para poder mantenernos en un estudio, para poder mantenernos en nuestros principios, que muchas veces se ven socavados o se ven forzados a cambiar por la situación que estamos viviendo. ¿Qué le parece, Ransom? Hablamos de esto. Bueno, Mipri, el tema de crecimiento es interesante y bueno, y me gusta que lo denomine intencional, porque de hecho hay cosas en la vida o hay áreas en la vida que simplemente no son una opción, o sea, simplemente hay que sí o sí hacerlas, porque así no lo pone de frente el contexto. Pero el crecimiento es opcional. ¿En qué sentido? En que es cada persona quien decide si esto lo desea para su vida. O sea, el crecimiento no es algo que va a venir porque va a venir. El crecimiento no es algo que simplemente sucede porque en el camino que andamos va a suceder. No, es opcional. Cada quien decide si toma el crecimiento para su vida o desecha el crecimiento para su vida. Y por eso me encanta que no solamente el nombre sea el crecimiento, sino esa palabra agregada, intencional, es la que marca la diferencia. Porque sí o sí, y para cada persona que nos escucha, tenemos que entender que el crecimiento no viene por una parte, le llaman orgánica, natural. No, es una opción. Y nosotros somos los encargados de tomar esa opción. Normalmente no la tomamos. Normalmente nos cuesta meternos en esa línea. La Biblia nos da un ejemplo que recuerdo que habla sobre la milla extra. Esa palabra extra, que es lo que lleva de más, es la diferencia entre la milla normal, porque el pueblo de Israel estaba obligado a llevar la carga de los romanos una milla. Eso era lo normal, era lo lógico, era lo cotidiano. Lo que no era normal era caminar la milla extra. Eso era rarísimo y ningún romano esperaba que algún judío le dijera: te lo voy a llevar otra milla más. Yo creo que la diferencia entonces está en ese extra, en eso que decidimos hacer de más, en eso que intencionalmente decimos: quiero hacerlo, quiero realizarlo. El problema es que somos muy románticos y bueno, la mayoría de los ticos o personas que nos ven hacemos promesas en diciembre. Este año voy a ponerle, voy a cuidarme, voy a correr, voy a mantener mi dieta, voy a estudiar esto. Y cuando llegamos a diciembre, de 10 cosas, si acaso, se lograron 1 o 2. Y nos frustramos en el camino, perdemos. Voy a leer la Biblia en un año y cuando ya lleva 3 meses la dejó tirada. Voy a leer más libros y no empezó de la portada, la introducción. Entonces, ¿cómo lograr hacer que estas cosas intencionales se vuelvan realidad en nosotros? ¿Cómo lo llevamos del dicho al hecho? Bueno, antes de quizás contestar a esta pregunta, hay una característica que a mí
me ha ayudado mucho en esta temporada justamente que estamos viviendo. Y es una observación que hace Pablo en una carta personal que él escribe a su amigo Filemón. Si alguien no ha leído esa carta, o sea, tiene algo que leer en las próximas semanas. Es una carta de, creo que un capítulo nada más, es una hoja, pero hay una parte, bueno, aparte que la historia es increíble, hay una parte al final que me llama muchísimo la atención. Y es que el contexto de la carta es Pablo pidiéndole un favor a Filemón. Lo que él está haciendo es pidiéndole un favor del corazón. Y al final Pablo hace una observación de él y le dice: amigo mío, sé que lo harás y aún más. Eso me marca, porque eso habla de la característica que tenía este amigo de Pablo, de que no vivía en lo habitual, que no vivía en lo que simplemente se le pedía. Él siempre vivía un paso al frente. Y para mí eso, usted lo llamaba milla extra, digamos que a mí me gusta llamarlo el aún más. Es ese paso en el que nosotros vivimos, en donde la gente no lo demanda, no lo pide, es una opción. Ahí es donde hay una gran diferencia en lo que marcamos con el crecimiento. Y usted hablaba cómo poder hacerlo. Bueno, yo personalmente, Mipri, siempre he pensado que el crecimiento encuentra barreras mentales, no barreras en el contexto, porque nosotros podríamos fácilmente sobreponer la culpa a que mi crecimiento depende de lo que estoy viviendo, las personas que me rodean, el contexto en el que vivo. Pero realmente el crecimiento, al ser una decisión, siempre va a encontrar barreras en nuestra mente. Ahí es donde nosotros encontramos las barreras principales para encontrar un crecimiento. ¿Por qué? Porque no hay nadie ni nada que pueda delimitar el hecho de que mi vida pueda crecer si al final de cuentas es mi propia decisión. Aún y cuando el contexto a mi alrededor me indica lo contrario. Aún y cuando las voces a mi alrededor me hablan lo contrario. Siempre es mi decisión ante lo que estoy viviendo, ante lo que estoy escuchando. Pero nos hemos dado muy poco cuenta de que las barreras que estamos enfrentando están dentro nuestro, están aquí en nuestra mente. Entonces pienso que es importante mucho para nosotros, y no sé qué piensas vos, pero empezar con un cambio de mentalidad, de enfoque. Hacia dónde estoy viendo es lo que va a determinar hacia dónde voy a caminar. Renovar nuestra mente. Sí. Definitivamente no es fácil, porque usted dijo algo ahora, con el caso que estabas dando bíblico. Es una decisión que no muchos toman. Podemos decir que este es un camino solitario. La milla extra, o el aún más del que tú hablas, es un camino que no muchos transitan y que pocos escogen. ¿Por qué? Porque vienen lo que son los derechos, lo que es justo y lo que no es justo. Bueno, no es justo, no lo voy a hacer, o no quiero hacerlo, o no me gusta hacerlo. Entonces empezamos a hilar tal vez muy delgado, y tal vez nos privamos de cosas que podríamos ver que son de bendición para nuestra vida. El tomar decisiones de avanzar, de decir, bueno, voy a caminar esta milla extra, o como lo decía usted, voy a hacer el aún más. Va a ser un momento en donde Dios y mi persona me tienen que llevar a este punto de poder decir: sí se puede, sí puedo hacer las cosas diferentes, sí puedo cambiar aunque los demás no cambien. Porque cuando todos estamos en grupo es muy fácil. Le cuento algo muy personal. En los campamentos a los que de jóvenes que iba yo hace mucho rato, pues uno tenía la costumbre de que cuando ya después dejaba de comer y ya cenaba, se iba a lavar la boca todo el mundo en grupo, en manada, ¿verdad? Y bueno, recuerdo que una vez estábamos ahí, todos habíamos como, no sé, 15 muchachos dándole a los dientes, ¿verdad? Y había uno como muy emocionado, ¿verdad? Y empezamos a hacerle bullying, a vacilarlo, porque creíamos que nunca se lavaba los dientes. Pero como nos estábamos lavando todos los dientes al mismo tiempo, entonces él estaba todo contento lavándose los dientes. Muchas veces hacemos las cosas por las personas que nos rodean y estamos contentos, nos emocionamos. Uy, sí, vamos a hacer esto y hagamos. Pero cuando todo el mundo se va y viene lo normal, las excusas, los peros, ¿por qué no lo voy a hacer? Es donde yo empiezo a pensar también, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? ¿Me detengo o no? Y ahí es donde tiene que activarse esa parte intencional. Bueno, necesito
llegar hasta donde decidí que iba a llegar. Ahora, hoy en día, que no nos estamos reuniendo presencialmente, yo creo que cada persona tiene que ser muy intencional en su crecimiento con el Señor y tiene que verse reflejado. Hay gente que hoy en día se está dando cuenta, y no estoy hablando solo de gente, de ovejas o solo personas que venían a la iglesia, hablo de líderes, aún de pastores, que se están dando cuenta que no tenían una relación con Dios, que lo que tenían era una relación con un edificio o con una iglesia, y a eso estaban acostumbrados. Hoy en día tal vez no saben cómo trabajar esta parte. Y vea qué interesante lo que usted está hablando, porque inclusive hace mención a lo que estamos tratando de poner sobre la parte de la mentalidad. Escuché una vez y algo que me desafió mucho en este momento, y es que un pastor decía, mucha gente hoy en día está hablando, cuando regresemos, cuando volvamos, y ya con solo esa frase nos estamos perdiendo de todo lo que puede pasar en el presente, ahorita, en el hoy. Y eso me llamó mucho la atención porque yo personalmente decía, no quiero perderme. Aunque lo que estemos viviendo quizás nadie lo tenía pensado, nadie lo tenía planeado, no limita el hecho de que puedo sacar provecho. Y yo no quiero perderme de todo lo que Dios quiere hacer y darme por estar pensando en cuando regrese y cuando vuelva. Yo pienso lo siguiente, sí, va a llegar el momento de que volveremos acá. Eso es una realidad, volveremos. En una nueva normalidad, quizás sí, pero volveremos. Pero lo que no deberíamos de volver es a la mentalidad de templo, a la mentalidad de edificio. Deberíamos de mantenernos en una mentalidad abierta a lo que Dios quiera hacer. Y creo que eso es importante porque una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo y quizás alguien que nos está escuchando ahorita puede ayudarle es no vivir solamente preguntándonos qué hacer y cómo hacerlo, porque en ese nivel del qué hacer y cómo hacerlo regularmente tiene que ver con las cosas externas, pero deberíamos de vivir en el nivel del por qué hacerlo, que tiene que ver con lo que hay dentro. El porqué de nuestra vida, la razón de nuestra vida es la que siempre va a empujar el cómo y el qué hacemos. ¿Saben qué es lo que pasa? Y yo estoy completamente de acuerdo. Esta temporada, de forma individual, nos hemos llegado a topar con lo que hay dentro y nos hemos dado cuenta que lo que hay dentro no es nada, ha estado vacío. No ha tenido una razón clara, no ha tenido un impulso adecuado, no ha tenido una plataforma sólida. Entonces hemos estado viviendo en el qué y el cómo, y eso cambia. Hoy en día, sí o no, lo que hacemos y cómo lo hacemos cambió, pero el por qué lo hacemos sigue siendo el mismo, ¿no cree? Y eso es importantísimo, porque de hecho la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Entonces a uno se pone a pensar, bueno, ¿estoy haciendo lo que estoy haciendo para Dios o para quién o por qué? Y ese motivo hace que las cosas sean intencionales en nuestra vida. Hay gente que lamentablemente esta cuarentena o pandemia, como quieras llamarla, le cayó como anillo al dedo, porque se perdieron, se fueron, se alejaron. Otros más bien han podido vivir y seguir de sus frutos, de lo que siempre sembraron, de lo que siempre han tenido, para seguir adelante. Me gusta mucho porque de verdad no podemos pensar solamente en el cuando regresemos, aunque no lo podemos dejar de lejos, porque hey, regresaremos. Sí, regresaremos, pero creo que ya sabemos cómo regresar y hemos trabajado. Pero hoy en día tenemos que ajustarnos. Ahora, no creo que regresemos igual, no creo que todo sea exactamente como lo hacíamos antes, pero nos permite cambiar nuestra mentalidad, nos permite darnos cuenta de que si decidimos hacer las cosas en Cristo intencionalmente, podemos alcanzar mayores cosas. Pablo dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. No solo está hablando de una sola cosa, está hablando de todo. Y yo creo que Cristo, Dios, está muy interesado no solamente en que nos conectemos al Facebook o que vengamos a un culto, está muy interesado en que realicemos su voluntad en cuanto a nuestra vida, en el barrio, en el trabajo, con nuestra familia, en nosotros mismos, rompiendo mentalidades, rompiendo cosas que tal vez nos frenan a seguir adelante. Ese paso de decir lo voy a hacer, lo dije ahorita, no es de muchos.
siempre lo he comentado, el suelo del infierno está hecho de muy buenas intenciones. Todo el mundo quiso, pero nadie hizo. Y aquí es donde nos invitan. Fran, ¿cómo has hecho usted para poder intencionalmente mantenerse? Porque esto nos afecta a todos, y sin importar la posición, pastor, no pastor, líder, no líder, de alguna u otra forma nos afecta. ¿Cómo no perderlo? Bueno, quizás aquí de forma práctica y bueno, hacerlo quizás un poco más segmentado entre todo lo que hemos ido hablando. Bueno, primero en ese aspecto que hablábamos, claramente, y lo decía, mi mentalidad juega mucho, un papel importante en esto. Pero trayéndolo a un aspecto práctico, ha sido revisar el porqué de mi vida. Eso ha sido como número uno. O sea, este tiempo que hemos estado en casa sin necesidad de nadie, algo que solo me toca a mí hacer, es revisar el porqué de mi vida. Me he dado cuenta y lo hemos comprobado ya. Las cosas cambian, las agendas cambian, los planes cambian, y eso sigue siendo el qué y el cómo, pero lo que hay dentro de mí, ¿por qué? Eso no puede simplemente dejar que cambie con las temporadas, tiene que mantenerse firme, estable. Entonces ha sido revisar primero un poco el enfoque de mi vida, hacia dónde he estado viendo, hacia dónde he estado dirigiendo mis pasos. Y también una parte muy importante en el crecimiento es que aunque es una decisión individual, necesito una vida en comunidad. ¿Okay? Es una decisión personal, pero necesito una vida en comunidad. Y es una manera intencional para crecer, no vivirlo solo. Aunque me toca a mí, decido incluir a otros. No sé si me estoy dando a entender con esto. ¿Por qué? Porque es necesario vivir conectado en una comunidad, vivir conectado con personas que estén hablando vida, que estén empujando mi vida, que estén tratando de ayudarme a ver lo que yo no estoy viendo, que estén tratando de apuntarme a donde a veces se me es complicado apuntar por lo que estoy viviendo, personas que estén sosteniéndome cuando no puedo sostenerme por mi propia cuenta, o me toca a mí sostener a otro cuando alguien no puede hacerlo. Entonces, por eso me encanta inclusive la iglesia, porque nos hemos dado cuenta que al final de todo, la iglesia no sucede aquí. La iglesia sucede fuera de aquí. Así que todo lo que estamos haciendo y el esfuerzo que ustedes como iglesia están haciendo para llegar a las casas, a los hogares, y de hecho lo digo así, para recordarlo, es, aunque es una decisión personal, no te despegues de una comunidad. Es lo que nos permite estar en un buen lugar para decidir crecer intencionalmente. Una comunidad es necesario. Definitivamente no puedo llegar a mi máximo nivel solo. Puedo crecer en áreas solo, pero puedo llegar a mi máximo nivel acompañado. Yo lo digo de esta forma: mis necesidades no son las únicas en el mundo. ¿Y por qué lo digo así? Porque mis necesidades muchas veces son las que estoy viendo tan de cerca que me olvido que alguien más está cerca mío. Entonces, ¿cómo hacer en esto? Bueno, de dos formas. Número uno, y pienso de forma personal, es participar de lo que quizás la iglesia nos está proveyendo, ¿verdad? Mantenernos activos en lo que la iglesia nos está animando a hacer. Pero de una forma un poquito más específica, es aprender a conectar con la necesidad de alguien más. ¿Por qué? Porque todos ahorita, todos en la vida, bueno, más en este momento, pero en la vida todos tenemos necesidades, todos. Y cuando me refiero a necesidades, no me refiero solo a un aspecto económico o ¿verdad? Algo de alimento, no. Todos tenemos necesidades en diferentes niveles. Puede ser económico, puede ser emocional, puede ser una necesidad espiritual, puede ser una necesidad familiar. Todos en diferentes ámbitos experimentamos necesidades. Entonces, ¿cómo hago yo para involucrar a otros en lo que estoy viviendo? Bueno, me debe interesar su necesidad. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que la gente nos escuche, pero no nos hemos ganado el derecho de ser escuchados. ¿Y cómo lo hacemos? Que nos interese la necesidad de alguien más. Entonces, ¿cómo puedo yo animar a que otros
se conecten con nuestra comunidad, se conecten con lo que estamos haciendo. Me debe interesar primero lo que está viviendo la persona. Yo tengo que construir el terreno para ganarme el derecho de ser escuchado. No simplemente me van a escuchar porque me deben escuchar. Eso no funciona así. Entonces creo que eso es una parte importante, pero del otro lado, en cómo no despegarnos, yo pienso, y no sé qué piensas vos, pero tiene que ver mucho con la característica de la proactividad. La proactividad siempre es anticipada. ¿En qué sentido? Y te lo comentaba ahora antes, es como cuando Salomón le recomienda a sus lectores: miren la hormiga. Dice, no tienen ni líder ni reina que las dirija, pero siempre están preparando alimento para la siguiente temporada. Eso habla de proactividad. En otras palabras, no tengo que esperar a que alguien me dirija, a que alguien me empuje. No tengo que esperar a que alguien tome una decisión por mí, si yo puedo hacerlo, si yo puedo dar ese paso al frente. Entonces es un ánimo, yo creo que para todos. No estamos acostumbrados a hacer lo que estamos haciendo, pero creo que nos estamos reeducando para lo que viene, y creo que tiene que ver mucho con ser proactivo. Excelente. Los discípulos de Jesús, cuando decidieron seguir a Cristo, tal vez no tenían idea en lo que se estaban metiendo. No, tal vez no tenían idea. Definitivamente no imaginaban lo que estaba a punto de pasar en sus vidas. Aún así, Jesús empezó a trabajar con ellos y tuvo un tiempo para formarlos y enseñarles a ser intencionales y proactivos en lo que tenían que hacer. Yo creo que el ser intencionales va muy de la mano del proceso día a día, de empezar a ver pequeños pasos, pequeñas metas que pueda lograr alcanzar, y no tal vez metas tan largas, tan ambiciosas, tan bonitas, pero que definitivamente se vuelve muy difícil de lograr llegar hasta ese punto. Cuando nosotros empezamos con esto de la cuarentena, la pregunta aquí en el liderazgo, nosotros como pastores, era ¿cómo hacemos para seguir transmitiendo y llevando no tanto la palabra? Porque yo creo que hemos preparado la iglesia para que cada quien coja su Biblia y se meta a solas con el Señor, sino ese tiempo de iglesia, ese tiempo de coinonía, que es lo que la palabra realmente utiliza, la palabra, ese tiempo donde podemos compartir y fortalecernos y llorar mutuamente o alegrarnos mutuamente, porque obviamente no es lo mismo estar detrás de una pantalla escuchando, no se siente igual muchas veces, pero cuando uno se dispone, y aquí entra otra vez la palabra intencional, cuando uno se dispone y dispone el lugar para lo que quiere recibir, yo creo que puede recibir el afecto y lo que desea, lo que la persona quiere y necesita en ese momento. Hace una semana, Ran, estábamos nosotros teniendo una reunión en Zoom normal, de esas entre semana de la iglesia. Estábamos orando, estábamos compartiendo, y ya lo hemos hecho en otras oportunidades, y bueno, normal, pero esta parte es muy fría. O sea, no hay esa cercanía, ¿verdad? Cada uno está en su pantalla, muchos están distraídos y todo, pero ese día hablamos de que preparáramos nuestro corazón, de verdad, que sacáramos ese tiempo sin distractores y empezáramos a orar y sacar un rato. Cuando me di cuenta, habíamos unas 35 personas, todas sin excepción estaban llorando. Yo empecé a abrir mis ojos y vi en las diferentes pantallas todo el mundo llorando. Terminó la reunión de Zoom y me llegaban mensajes todavía una hora después: pastor, aquí sigo llorando, estoy en esto. Pero tuvo que haber algo intencional de parte de todos los que estábamos ahí reunidos para poder hacer esto realidad. Es que no se siente lo mismo, no es como la iglesia. No, yo estoy acostumbrado a ir al edificio y ahí siento que se me paran los pelitos y siento riquísimo. Pero es que aquí atrás, bueno, tal vez es una falta de cultura de decir, bueno, voy a sentarme y voy sin ningún distractor, intencionalmente a escuchar la palabra, a meterme en la oración, a apagar el teléfono, el televisor, a cerrarme en cuarto, para realmente poder tener ese crecimiento a lo cual no estamos acostumbrados muchas veces. Y es que es interesante, Mipri, porque la intención nos va a poner delante de decisiones que solamente las vamos a poder ver
si justamente tenemos esa intención en el corazón. Si no hay intención, hay opciones que ni siquiera volveríamos a ver. Por ejemplo, una parte personal que a mí me ha ayudado mucho ha sido permitir que diferentes voces en diferentes áreas o diferentes momentos entren a mi vida para proveer dirección. Y eso es una parte que es complicada. Bueno, eso es difícil. Sí. Eso es muy difícil porque le estoy cediendo un derecho a otra persona para que me señale, para que me muestre el error. Pero justamente de eso se trata la intención. Porque si yo no tomo decisiones arriesgadas, arriesgadas entre comillas, decisiones que no me permiten a mí salir de donde estoy, muchas veces no voy a proveer o provocar crecimiento en mi vida. Y permitir que alguien entre dentro de mí para proveer dirección me permite ver un panorama que muchas veces no estoy viendo. Y eso incomoda, eso duele, eso nos estira. Pero me encanta una frase que escuchamos hace tiempo, Noé y yo, en un viaje que andábamos en Perú. Una amiga nos decía que ellos tenían como su propio proverbio, su propio dicho en el crecimiento, y es: dichosos los flexibles, porque nunca serán quebrados. Y eso nos cambió la manera de ver las cosas, porque el crecimiento tiene que ir acompañado de la flexibilidad. Y una de estas cosas, cuando permito a alguien entrar en mi vida, es porque estoy siendo flexible en mi vida. Estoy permitiendo que alguien me ayude. Por ejemplo, yo necesito alguna voz que provea dirección en áreas de mi vida. Puede ser mi esposa, o juntos como matrimonio. ¿A quién le permitimos entrar en nuestras vidas? Y te lo he dicho muchas veces, vos y Pri nos han ayudado siendo esas voces de dirección. Por ejemplo, quiero aprender en alguna área en específica. Bueno, ¿a quién estoy buscando para que provea dirección en esa área en específica? No es fácil, pero es intención. Eso provee un crecimiento que no vendría por mi propia cuenta. Ran, y es que eso es, podemos decir que hay en nuestra vida puntos ciegos. Sí, cosas que no logramos ver y que creemos que están bien, pero como no las analizamos o no los llevamos o no los exponemos a la luz, simplemente generalizamos y pensamos que son buenos frutos, pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero no tenemos esa respuesta o ese parámetro que nos permite medir si realmente estamos haciendo las cosas bien. Hay un momento en que yo voy con mi esposa manejando el carro y llega un momento en el que mi espejo no me permite ver realmente. Entonces mi esposa lo que hace es doblar la cabeza y ve, y hágale. Ella me ayudó con ese punto ciego, que muchas veces la mayoría de los choques se da por puntos ciegos, que uno no vi el carro, no vi la moto, no vi eso, por ese punto ciego. Estas personas de las que usted está hablando, vienen a ayudarle a uno en estos puntos ciegos para poder detenerlos, pero no es sencillo, no es fácil, porque la persona va tal vez a tocar fibras, líneas muy delicadas que tal vez no queremos, no estamos dispuestos a ser tocados ahí. Pero vea qué increíble. ¿Cuántos que están aquí escuchando podrían decirlo? ¿Cuántas veces hemos estado orando a Dios en un área o en un tema en específico que no vemos avance? Sí, pero es que, ¿cómo hago? Estoy orando, estoy metiéndome con Dios, pero no veo que avance. Y siempre he pensado que es porque a esa área o a ese tema le falta una conversación con alguien. No es porque Dios no quiere, no es porque Dios no lo puede hacer, es porque me falta a mí una decisión. Y muchas veces esa decisión se llama conversar con alguien. Y Salomón lo decía en uno de sus consejos, que hay nudos en el alma que solamente se sueltan con conversaciones. Por más que llegues a Dios con ese nudo, Dios te va a poner a conversar con alguien. Y es la única manera en que ese nudo se suelta. De hecho, él decía en uno de los proverbios, como que el espíritu alegre puede conquistar todo, pero ¿qué puede hacer el espíritu aplastado? Y muchas veces ese espíritu aplastado no basta con que simplemente Dios, aquí está mi vida, toma mi corazón, ayúdame. Dios te va a poner delante de eso para que lo converses, para que lo hables. ¿Por qué? Porque usted lo decía, porque hay puntos ciegos. Y esos puntos ciegos tienen que venir y ponerlos en una mesa, en donde pueda yo permitir que otros provean dirección. Claro, es rudo, es hasta que uno, ¿verdad?, no está acostumbrado, quiere sacudirse, pero es una de las cosas que proveen crecimiento. Y casi siempre
esa persona que estás hablando, que viene a entrar, que muchas veces se convierte tal vez en la esposa o alguien muy, muy cercano, casi siempre lo que te va a mostrar es algo que tal vez no te va a gustar o no estabas dispuesto. Y yo creo que uno intencionalmente tiene que tener esa persona de a la par para que le muestre cosas que uno no los ve de esa forma y que le permite observar. Hay cosas que mi esposa me dice, ¿cómo se sintió con eso? Y yo, pues, bien, ¿estás seguro? ¿En qué le ayudó? ¿En qué le bendijo? ¿Qué trajo a su vida? Y después de que ella me hizo esas preguntas que tal vez yo no soy capaz de hacérmelas yo solo, pero mi esposa sí me las hace, me pone a pensar, y eso me lleva intencionalmente a buscar una respuesta y a pensar si lo que estoy haciendo es lo correcto o no es lo correcto, debo o no debo hacerlo. El problema es que intencionalmente, que ya que la metí a ella, también intencionalmente tengo que respetar lo que voy a escuchar de ella o lo que me va a decir. Si fuera el caso de la esposa o un amigo, lo que fuera, es esa persona, y me gusta mucho cómo lo expresas, porque si no tuviéramos esas personas, no avanzaríamos más. El mismo Jesucristo nos invita a ir juntos, ayudándonos, mezclándonos con otros. Jesús no trabaja con llaneros solitarios. El Padre no trabaja con hombres solos, ahí caminen. No, hay una forma de medirnos, de ayudarnos. Yo he podido ver el crecimiento en usted. Usted puede ver el crecimiento en mi vida. Nos ayudamos, nos hablamos, escuchamos, tomamos esas cosas que creemos que nos pueden servir y damos pasos para seguir avanzando. Pero lamentablemente llegamos en un resumen que todo es una decisión personal. Es simplemente una decisión. No basta con decir quiero cambiar. O sea, tengo que llevarlo a esa práctica. Ran, el tiempo ha terminado, lamentablemente tenemos que ir concluyendo. Esto da para más y vamos a invitar a Ran para seguir hablando sobre esto un poquito más. Y yo quisiera, Ran, que tal vez usted pudiera despedirse, las personas que están viéndonos ahí, con algún consejo práctico, porque tal vez muchos están ahí emocionados diciendo, esta vez sí, esta vez lo quiero hacer. Algo práctico, algo que usted quiera compartir. Sí. No, primero, gracias Mipri por la confianza, gracias a toda la familia de Esperanza de Vida. Esta es en mi casa, es familia, y siempre me alegra muchísimo poder estar acá. Y puede sonar un poco extraño lo que voy a decir, pero quiero decirlo de frente. Este es el mejor momento para vivir, para existir. Y quizás uno pensaría, pero ¿cómo? O sea, ojalá nunca hubiera pasado la cuarentena, la pandemia, el COVID, todo lo que está sucediendo. Por supuesto, pero es algo que nosotros no tenemos el control de ellas. Y quiero dejarles esto que me ha servido mucho en mi vida y sé que puede ayudarte a ti en tu vida. En la vida hay cosas de las cuales uno no tiene el control. Y ante las cosas que uno no tiene el control, tiene que aprender a vivir con mano abierta. ¿Qué significa con mano abierta? Aprender a soltarlas, aprender a desprendernos de ellas, porque yo no puedo cambiarlas, yo no puedo tomar control de ellas. Pero hay otras cosas en la vida en las que yo sí puedo cerrar mi mano y tomar control de ellas, y es cuando se tratan de mis decisiones. Así que enfoquémonos en aquello que yo puedo tomar control, en donde yo puedo tomar decisiones y empezar a crecer en ellas. Pero crecer también implica que aprendamos a soltar aquellas que yo no puedo controlar. Así que este es un buen momento para vivir. Sí, vamos a soltar lo que no tenemos control, vamos a hacernos cargo de lo que tenemos control, pero es un buen momento para existir. ¿Por qué? Porque estamos delante de una eventualidad, de una situación que nadie ha planeado, pero podemos crecer, podemos salir mucho mejor de estos y podemos vivir con una mentalidad de iniciativa. La proactividad siempre escoge la iniciativa como primera opción. Así que familia, ánimo, no caminen solos, permanezcan conectados a esta familia. Si usted por primera vez nos escucha, conéctese a esta familia está para ayudarte, para crecer. Y nada, que pasen bien en casa, estamos súper felices de llegar a ustedes. Ran, muchas gracias, de verdad. Nos alegramos de haber
he podido compartir con ustedes. Recuerde que seguimos haciendo iglesia en casa. Siga conectándose intencionalmente ahí con su familia. Disfrute, este tiempo no termina. Continúe, aproveche más bien usted ahí donde está para hablar con ellos y poder tomar estrategias para seguir creciendo en Cristo. Que Dios le guarde, que pasen una preciosa noche y que el Señor les continúe bendiciendo. Saludos.